Todos sentimos más curiosidad por lo que el asesino hizo, los detalles sangrientos, que el por qué lo hizo. En este video les voy a hablar hoy de el Joker, no solamente de la parte 1 o de la parte 2, voy a hablar en general de esta historia. Y en realidad es muy interesante quién es Arthur Fleck, que representa a el Joker, y por qué nos causa tanta identificación con este personaje. Y ahora van a ver por qué digo identificación. Primero vamos a describir quién es el Joker. En la película de Todd Phillips vemos a un Joker bastante delgado, bastante vulnerable y yo diría que bastante humano. Arthur Fleck fue adoptado por Penny Fleck, quien sufría alucinaciones y trastorno narcisista de personalidad. Sufrió abuso físico y sexual, un traumatismo en la cabeza cuando tenía 7 años por parte de la pareja de su madre. Sin embargo, Arthur fue abandonado por el mismo sistema, sufrió negligencia, ya que fue devuelto a esta madre que al parecer no tenía las capacidades para poder cuidarlo. En la segunda película, Arthur es diagnosticado por un psiquiatra, por un especialista, con depresión crónica, egocentrismo, narcisismo y aislamiento. Sin embargo, al principio de la primera película vemos que él entrega unas tarjetas donde él explica que él sufre una rara condición que lo hace reír involuntariamente. En la película 1 hay escenas. Bueno, de hecho la película inicia cuando Arthur se sienta con su madre a ver la televisión y me recuerda muchísimo estas escenas de Arthur viendo a Murray en la televisión, que es su presentador favorito porque era el de su madre, eh, a la película de Requiem for a Dream de Darren Aronofsky, donde vemos que su madre se perdía viendo estos programas de televisión, soñando con que algún día ella se iba a presentar en uno de estos shows. Hay escenas en donde vemos esta forma en la que el individuo se pierde y se identifica tanto con el programa de televisión que es esa la realidad que está viviendo. What is the big deal about being on television? Those pills you take are gonna kill you before you ever get on, for Christ's sake. Big deal? You drove up in a cab? Did you see who had the best seat? I'm somebody now, Harry. Everybody likes me. Soon, millions of people will see me and they'll all like me. Entonces, a Arthur le pasa algo parecido. Realmente nosotros construimos nuestra realidad a partir de nuestro contexto, de nuestro entorno, y creo que Arthur tiene mucho de eso. Creo que su madre nunca supo realmente crearlo y Arthur crece con la proyección de la televisión. ¿Y qué le proyecta la televisión? Pues él quiere presentarse en ese show de televisión, quiere ser aplaudido, quiere ser reconocido y al mismo tiempo encuentra en Murray una especie de padre. En él idealiza un abrazo, un reconocimiento, inclusive podría decir que hasta cariño por parte de Murray. Y eso lo vemos en una de las escenas en la película número 1. Arthur es una persona muy sensible. No es este personaje que vimos con Heath Ledger, interpretado por Heath Ledger, que era psicópata, más bien. Este guasón o este Joker es bastante inseguro de sí mismo, lo muestra en su postura corporal, cómo se encorva, lo muestra en su complexión, en su manera de acercarse a las personas, en la manera en la que recibe los insultos, le cuesta trabajo defenderse, inclusive cuando su amigo le da el arma, la recibe con cierta inocencia, cuando va al hospital con el arma también se le cae. Entonces, a lo largo de la película vemos realmente a un Joker muy vulnerable, inmaduro emocionalmente, pero aparte con cierta inocencia, que por eso como que el sistema ha abusado tanto de esta persona. Hay una frase que Arthur escribe en su libreta que dice, la peor parte de tener un trastorno mental es que la gente actúa
como si no lo tuvieras. Y me parece muy interesante esta frase porque realmente la gente no sabe cómo actuar con un trastorno mental. O sea, nadie tiene idea de qué hacer cuando hay un trastorno mental. O sea, nadie nos educan para saber cómo tratar a una persona con un trastorno mental. Entonces, él sufre bastante el desdén de la gente. De hecho, hay una parte en donde él dice, ¿por qué les importa que haya matado a estas personas? Si hubiera sido yo, nadie lo hubiera notado porque paso entre ustedes y nunca nadie me nota. Entonces, hay un sentimiento de Arthur de querer ser visto, de querer ser reconocido, de querer amor en su vida y de no tenerlo. Luego de eso, consecutivamente, la gente empieza a usar como un símbolo, pero Arthur no tiene ni idea de esto que está pasando. O sea, eso lo podemos notar inclusive cuando él se presenta en el show de Murray y le preguntan, ¿por qué vienes vestido así? ¿Acaso es por las manifestaciones? A lo que Arthur responde, no, yo no creo en eso, yo no creo en nada, yo solo vine vestido así para mi acto. Entonces, es muy curioso cómo la gente como que puede confundirse y perder el sentido en esta parte, justamente en estas películas de Todd Phillips, y se pierden del sentido que le está dando, que él mismo está dando a sus acciones. Esto lo hago por mí, no por ningún sentido social, pese a que su actuar da resultado de que la sociedad está mal, pero son cosas diferentes. Dice que él mató porque pues fueron personas malas, lo suficiente malas como para volver loco a cualquiera, y que él se siente harto de que nadie puede ser empático. Me llamó mucho la atención esta frase donde dice, nadie se pone en los zapatos del otro. Efectivamente, nadie se pone en los zapatos del otro. Y esa frase la conecto muchísimo con la primera frase que empecé el video, que es todos sentimos más curiosidad por lo que el asesino hizo, por los detalles sangrientos, que el por qué lo hizo. Y después hay otra frase que me gusta que dice, ¿qué obtienes cuando cruzas un enfermo mental solitario con una sociedad que lo abandona y lo trata como basura? Y dice, obtienes lo que mereces. Y creo que es una crítica social al momento, a la coyuntura que estamos viviendo. Creo que tiene un mensaje muy importante porque últimamente, gracias a las redes sociales, nos hemos dado cuenta que de hecho hay muchas enfermedades mentales en todos nosotros. Hay muchas personas solas y cada vez más la individualidad crece más, hay más marginados. ¿Qué sociedad estamos viviendo? O sea, nuestra sociedad simplemente es la representación mental del caos que están viviendo las personas. Entonces, no estamos siendo realmente conscientes y empáticos acerca de los problemas mentales que la sociedad está pasando. Nadie nos prepara para poder ayudar a estas personas y me incluyo. O sea, si yo no hubiera buscado ayuda cuando sufrí depresión, cuando sufrí ansiedad, yo no estaría aquí, simplemente. Pero tuve los recursos y tuve el apoyo para buscar ayuda y poder trabajar en mí misma. Y entonces a lo largo de todo este tiempo he podido aprender un montón de mí. Y no solo eso, que he aprendido a entender muchísimo al otro y he podido ser más empática, al grado de entender pues también a los asesinos. O sea, los asesinos simplemente son un síntoma de lo que está mal en la sociedad. O sea, Gabor Maté en su libro El mito de la normalidad dice que el trauma inicia desde que la madre está embarazada, porque si una madre no es cuidada por su entorno, se va a sentir abandonada y ya empieza a proyectar todo eso en su bebé. Y así, o sea, y si una madre está enferma mentalmente, si no recibe el apoyo, si no tiene las condiciones sociales, biológicas, psicológicas para traer a un niño en el mundo, o sea, obviamente que vamos a seguir trayendo a personas que sean muy infelices en la sociedad, que ignoren absolutamente todo acerca de ellos mismos, porque no podemos dar lo que no conocemos, no podemos trascender lo que no conocemos. Entonces,
Hay muchísima ignorancia y no puedo creer que han pasado los años y que simplemente nos hayamos dedicado a enjuiciar, enjuiciar, enjuiciar y realmente no en proyectos que nos ayuden a mejorar como sociedad, en asociaciones que ayuden a la psicología de los individuos, porque hay muchísimas personas creciendo en carencia, y en carencia no solamente de recursos económicos, en carencias psicológicas, que no tienen las herramientas para criar a alguien. Y entonces están simplemente fomentando más personas desconectadas de sí mismas, más personas que no sepan cómo lidiar con el miedo, con la ira, con la frustración, con todas estas emociones que a veces nos invaden y que no sabemos cómo manejar. Hace unos meses pensaba que somos lo que hacemos, pero me acabo de dar cuenta que en realidad no somos lo que hacemos. Lo que hacemos no nos define, porque muchas veces yo he actuado sin saber por qué hice lo que hice. Hay partes de nosotros que no alcanzamos a comprender, hay un desconocimiento acerca de por qué sentimos lo que sentimos. Entonces, cuando viene una situación, estoy en un contexto en el que me siento inseguro, en el que me siento atacado constantemente, yo solamente voy a saber reaccionar desde la ira, desde el miedo, y entonces inclusive van a ser sensaciones que no sé cómo controlar. Si alguien no me dice o me hace sentir seguro, si no hay una figura que me haga sentir seguro, yo no sé cómo voy a actuar. ¿Por qué? Porque es nueva esa emoción, porque me rebasa la situación, porque no tengo ni idea. Entonces, sí, a lo mejor voy a actuar impulsivamente, voy a actuar sin sentido, voy a actuar a como mi sistema límbico me lo permita, porque no tengo la capacidad de gestionar la situación, porque no hay una forma en la que me sienta seguro. Entonces, no, muchas veces no somos lo que hacemos, a veces actuamos sin sentido y sin control, porque no se trata solamente de controlarnos, se trata de entendernos cómo funcionamos. Y si no entendemos cómo funcionamos, eh, no podemos controlarnos todo el tiempo, porque las circunstancias siempre van a cambiar. Y sí, Arthur es el reflejo de una sociedad, no solo de un individuo. Son generaciones creciendo en ambientes inseguros, no hay apoyo, no hay apoyos sociales, no hay apoyos mentales. Y lo que decía, nadie protege realmente a las madres, no hay un sentido de comunidad. En el Joker 2 se toma más en cuenta el documental Loco no demente, o en inglés Crazy Not Insane, donde se habla acerca del origen de la personalidad múltiple. La personalidad múltiple es desencadenada por diferentes factores biológicos y sociales, ya que puede ser causado por un traumatismo y obviamente por ambientes de violencia. Sin embargo, encuentro mucha similitud en este documental con la película, porque Arthur en el juicio termina siendo una proyección de Ted Bundy en el mismo documental en donde hablan de él, donde dicen que él mismo terminó representándose a sí mismo en sus juicios y que pasaba por estados entre la depresión extrema y la euforia. Además de que desde que empieza la película nos encontramos con la abogada que insiste en que Arthur sea evaluado por un psiquiatra para que diagnostiquen si él sufre de personalidad múltiple y si es que fue su otra personalidad la que asesinó a estas personas y no fue Arthur. Fue uno de las cosas que su abogada estaba buscando para que Arthur fuera enviado a un psiquiátrico y no estuviera más en la cárcel. Me recordó muchísimo al trabajo que la doctora Dorothy Lewis estuvo haciendo en este documental, ya que ella era consultada por abogados justamente para que ayudaran en la defensa de algunos asesinos seriales.
Entonces ya la doctora determinaba a través de algunos estudios y entrevistas con estos asesinos si padecían de personalidad múltiple o no. Sin embargo, la película no es el caso, ¿no? No es el caso de Arthur Fleck, pese a sufrir toda la violencia que sufrió, pese a justificar con una contusión en la cabeza cuando fue agredido a la edad de 7 años, como veíamos, bueno, como se muestra en el reporte psiquiátrico de su madre, qué es lo que pasó con su hijo, a pesar de que cumple las condiciones para, pues, que pudiera haber desarrollado un trastorno de personalidad, no lo hace porque, como insisto, Arthur se muestra como una persona bastante vulnerable y depresiva y bastante sensible. Entonces, él es consciente de sus actos y lo acepta en el show de Murray. Entonces, no, Arthur no desarrolló un trastorno de personalidad. Creo que la intención del director es como dejar abierta esta posibilidad hacia el público, o sea, como esto puede pasar, pero no era el caso de Arthur, ¿no? En esta segunda parte es muy interesante el papel de Harley Quinn, porque el papel de Harley Quinn viene a representar al espectador. Harley Quinn idealizó y está enamorada del Joker, no de Arthur Fleck. Entonces ella hace absolutamente todo por estar con él, inclusive ingresar al psiquiátrico por su propia cuenta. Y después lo impulsa a él, a Arthur, a volver a su personaje, a acuérdate que tú eres el Joker, ¿no? Yo estoy enamorada de esa. Y entonces el Joker, bueno, en este caso Arthur, se siente valioso y por primera vez siente que ya no está solo. Le motiva ver que alguien se fijó en él. Hay una parte cuando Harley Quinn se presenta que le dice que lo que le sorprendió de matar a Murray fue que no lo mató antes. Entonces, ahí en esa escena Harley Quinn ya se presenta como una persona con deseos de yo quisiera haber hecho eso que tú hiciste. Yo no soy una asesina, pero me gustaría hacer eso que tú hiciste. Entonces, idealiza y ve como a un héroe al Joker porque él se atrevió a hacer algo que ella no puede, pero es un impulso. Entonces, creo que Harley Quinn y el público en general vive una fantasía de tú sí puedes hacer algo que yo no puedo. El Joker se convirtió como en una leyenda y lo que hacen en el juicio, en la segunda parte, es revelar la verdad de la historia de Arthur Fleck. Todo fue circunstancial. Y aparte fue todo tan circunstancial que ni siquiera él tuvo control de cómo creció. O sea, su madre siempre lo tuvo a su lado, digamos, entre comillas, lo castró, porque siempre le hizo sentir que no era capaz o que no era suficiente, que él venía al mundo a hacer feliz a las personas. Entonces, pues Arthur, supongo, con un nivel de inseguridad extrema y su madre sin tener las herramientas para apoyarlo, creó al Joker. Cuando matan a su compañero de celda, él como que él reacciona, él se da cuenta pues de que el Joker también trae muchas pérdidas. Entonces, el día del juicio, al día siguiente, él dice, no puedo ser quien ustedes quieren que sea, todo fue una fantasía, el guasón no existe, fui yo nada más. Asesiné a 6 personas y desearía no haberlo hecho. Quiero empezar una nueva vida. Entonces, en ese momento, Harley Quinn y los fans se van. Y se da cuenta que pues que realmente no lo querían a él, ¿no? Que querían al guasón. Pero esta escena me pareció súper curiosa porque yo creo que es como un paralelismo increíble con la realidad de cómo cuando él habla de esta parte humana, pues Harley Quinn y los fans dentro de la película en el juicio como que se van, pero al mismo tiempo hay esta reacción en el público, en muchas de las personas que fueron a ver la película y que no encontraron el caos que fueron
a buscar. Entonces, me parece muy curioso y me parece fantástico eso que logró causar el director. Y bueno, el Joker es un síntoma de todo lo que está mal en un sistema y aquí la pregunta es, pues, ¿qué fantasía vive la sociedad a través de estos personajes, no? O sea, ¿qué estoy viviendo yo a través de ir a ver a estos personajes, a estos villanos, estas historias? ¿Qué fantasía? O sea, ¿qué estoy viviendo yo a través de estos personajes? ¿Qué liberación encuentro al ver este tipo de historias? A lo mejor es mucha ira, la fantasía de matar, de liberar esa ira a través del asesinar a alguien, la justicia por propia mano, no sé, tal vez el sentido de injusticia que tengo en mi vida es tan grande que cuando veo a un héroe, yo quiero ser ese héroe, ¿no? Yo quiero ser ese justiciero, quiero ser reconocido. Creo que hay mucho de eso detrás de todas las personas que van a las salas de cine. En el documental Loco no demente, la doctora Dorothy Lewis dice que se pueden identificar las fuerzas biológicas, psicológicas y sociales que se combinan para crear un ser humano asesino. Realmente es algo que se puede entender, porque un asesino no nace, un asesino se hace. Entonces, a veces se condena a una persona cuya crianza y funcionamiento cerebral han hecho difícil o imposible que controle sus actos. No sabemos aún cómo tratar a estos individuos. Y no sabemos si el individuo tiene realmente el nivel de control para poder ajustar su conducta a los requerimientos de la ley. Esto me parece súper importante y súper interesante reafirmarlo, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? A veces se condena a una persona, pero no sabemos realmente el tipo de crianza que tuvo, si su funcionamiento cerebral era el adecuado, no sabemos realmente sus condiciones biológicas y sociales que lo llevaron a hacer lo que hizo, porque un asesino no nace, un asesino se hace. Entonces, creo que como sociedad nos hemos enfocado muchísimo en juzgar a las personas que no pueden controlarse y que no pueden desarrollarse socialmente. Siempre que hay una persona que actúa mal, por así decirlo, hay detrás razones, pero nunca nos detenemos a pensar en esas razones. Y no solamente se trata de ser empáticos, sino se trata de informarnos y de autoconocernos. Creo que nuestra mayor labor es el autoconocernos, porque yo no me puedo conocer si no es a través del otro. Cuando yo empecé a autoconocerme fue porque me di cuenta cómo yo reacciono ante circunstancias con los otros. Entonces yo aprendo a conocerme a partir de los otros. Entonces el primer paso pues es reconocer qué necesito yo para ponerme a salvo, para sentirme seguro y para entender, o sea, una vez que ya entendí cómo ponerme a salvo y cómo estar segura, puedo ser empática y puedo tratar de entender al otro. La ignorancia es el mal de toda la sociedad. La ignorancia genera miedo y el miedo genera angustia, descontrol, impulsividad, pero realmente es muchísima ignorancia el que nos hace actuar impulsivamente. Y bueno, también quiero mencionar que después de ver el Joker, la segunda parte, vi La Sustancia y me parece que ambas películas hablan acerca del mismo tema, que es no sentirse suficiente y estar buscando la validación, el reconocimiento, el amor fuera de mí, ¿no? En La Sustancia es muy claro en una escena donde ella pasa y la aplauden y le dicen, qué bella eres la mejor, lo has hecho increíble. Y aparte, o sea, es ese sentido de soy la más hermosa, me reconocen, tengo el aplauso y tengo el amor. Y en el Joker pasa exactamente lo mismo con estas alucinaciones de Arthur, donde sube al escenario y canta y le aplauden y aparte está esta mujer que lo ama. Básicamente creo que viene el origen del mismo sentimiento y es quiero reconocimiento, quiero sentirme válido, quiero sentirme importante. Y es muy interesante porque creo que estamos pasando por un momento en el que es muy difícil conectar con nosotros mismos porque todo el tiempo estamos viendo hacia afuera
Y entonces hay muchas expectativas en mi vida que yo no sé si voy a poder cumplir, expectativas que yo me he generado, expectativas que otros tienen sobre mí, que yo no sé si voy a poder cumplir, no sé si realmente soy suficiente, no sé si soy capaz de lograrlo. Entonces hay muchísima inseguridad al relacionarme, al estar conmigo mismo. Entonces todo es parte del todo. Mi nombre es Elizabeth Anaid y voy a estar compartiendo información. Soy comunicóloga, soy fotógrafa y me encanta aprender acerca de la conciencia humana, me encanta aprender acerca de las emociones y creo que estoy aquí para compartir eso, el conocimiento a través de las emociones. Síganme si quieren saber más información o si quieren hacer una consulta, preguntas. Abajo está mi enlace con mi Instagram y ahí podrán contactarme. Y gracias.